Tu cuerpo ya lo sabe, el podcast somático de Salaka Yoga. Un espacio para sentir, regular, recordar y volver a casa. Respira profundo. Tu cuerpo siempre tiene algo que decir. Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal, Agus? ¿Cómo estás? Hola Cris, muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo y de este episodio que nos toca. ¿Cómo te levantaste hoy? Mira, hoy ha sido curioso porque me he despertado con una inhalación. Como, ¿sabes esa sensación de, ay, qué gusto? O sea, he dormido bien, ¿sabes? Qué bien. Sí, esto es un montón porque justo ayer tuve mucho insomnio y no me acostumbra a pasar, así que cogí la cama con mucho cansancio y me desperté antes de la alarma con una inhalación de sentir como que ya había descansado. Y Ujú, dije, uff, qué gusto estas inhalaciones profundas que te hacen tomar presencia. ujú. Como de inhalar el día, ¿no? Venga, con ganas. Sí, algo Qué, así, exacto. qué bien. Sí, yo también me levanté con energía. Está haciendo un mejor clima aquí en Coruña. Hay más sol, más calor. Y mi cuerpo ya sabe, ¿no? Que está acercándose el verano y entonces tiene un poco más de disponibilidad de energía. Me levanto con un poco más de ganas y muy enfocado, la verdad, contento con eso también. Sí, qué distinto es empezar el día así o ya Ujú. hecho polvo y cansado. Sí, totalmente, totalmente. Sobre todo cuando tenemos por delante este episodio que, bueno, vamos a hablar de un tema profundo, sensible, pero que también nos lleva a enfocarnos y a pensar en algo muy lindo que es las ganas de vivir, justamente. Creo que está en sintonía con lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, justo. La muerte, un gran tema. Sí, ¿Entramos? venga. Las pequeñas muertes del día a día. Hay cosas que terminan y casi no las nombramos. Una conversación que ya no vuelve, una amistad que se diluye, una etapa que se cierra sin hacer ruido, Pequeñas muertes, formas de lo que éramos que dejan de estar. una versión de ti que ya no encaja, un deseo que se apaga, una forma de vivir que ya no es posible. Y sigues, como si nada, pero el cuerpo lo siente. Lo que se va deja espacio y también deja vacío. También están las muertes más visibles, rupturas, cambios de vida, personas que ya no están. Y ahí sí aparece el duelo, el tiempo, la necesidad de procesar. Pero incluso en lo cotidiano, estamos muriendo todo el tiempo. En cada cambio, en cada decisión, en cada renuncia, Y aún así, vivimos como si todo fuera permanente, como si nada fuera a cambiar. como si no fuéramos a perder nada. Pero quizás la pregunta no es cómo evitar la muerte, sino algo más simple y más profundo. ¿Cómo estoy viviendo sabiendo que todo cambia? ¿Cómo estoy viviendo sabiendo que todo cambia? Sí, porque cuando pensamos en la muerte o cuando hablamos de la muerte pensamos en el final de la vida, ¿no? La gran muerte, la muerte final, justamente. Pero en realidad el cambio está todo el tiempo, cada segundo. Pensaba en el cuerpo, están muriendo células cada minuto, están naciendo otras cada minuto. Se mueren pensamientos, se mueren ideas, se mueren necesidades, formas de estar, y eso lo pasamos por alto. Sí, es un constante, el cambio repetido sin parar, ¿no? Es una de las leyes de vida, el cambio constante que implica muerte. Exacto, y empezar a ver esos pequeños cambios cotidianos que suceden en mí sin que me dé cuenta, que suceden en mi vida, quizás sin que me dé cuenta, aquellos cambios que genero también y que llevan a muertes de mi persona también, de quién era yo hace un tiempo y ya no soy, de cosas que me servían y ya no me sirven, de hábitos. Mm. Empezar a ver eso como pequeñas muertes nos abre a empezar a entender que la muerte es parte de la vida, igual que la vida es parte de la muerte. Sí, la dualidad misma, ¿no? Ya nos habla esto el taoísmo de que al final todo lo que es polar son parte de lo mismo y uno existe gracias al otro. Y sí, es, la muerte es parte de la vida es parte de la muerte
una da valor a la otra, ¿no? Como decías antes. Ujú, La única diferencia es que hay veces que la muerte o esos cambios vienen de manera abrupta y no las queremos, o aunque no sea abrupta, pero viene sin un deseo. Y luego hay otras que sí que son buscadas. ujú. Sí, ¿Cómo nos relacionamos con eso, no? Quizás. bueno, a mí me sirve pensar que es inevitable, ¿no? El cambio y la muerte, las dos cosas son inevitables. Y cuando pienso en algo inevitable, inevitablemente, valga la redundancia, me hace tomar una visión de disfrute, como de aprovechar. Si el final Ujú. es igual para todos, si eso va a suceder, entonces, ¿qué hago mientras tanto? Ya, entiendo por dónde vas. Cómo le das más valor, ¿no? En realidad, también a apreciar el momento presente en este sentido, porque como que todo va a ir cambiando, nunca vas a volver a ser esta misma versión, las relaciones tampoco van a estar nunca en esta misma versión, ¿no? El día también, cada día tiene sus detalles, sus partes únicas. Entonces, sí, en este sentido estoy de acuerdo con el disfrute, con el apreciar, el valorar. Exacto, aprovechar también me viene como palabra. Si sé que esta etapa de mi vida es finita, que inevitablemente va a cambiar, Mm, entonces, ¿qué hago con esta etapa en mi vida? ¿Hacia dónde la llevo? ¿Me claro. resisto a ella? ¿No? ¿Intento O cambiarla, controlarla? ¿O me dejo fluir? ya, esto, claro, entiendo por dónde vas, aunque a mí me salen las resistencias. Yo ahora mismo estoy en un momento de mi etapa un poco en crisis, como, como Ujú. Cristina, como Cris que me llamo, pues mucha crisis hay. Eh, ¿Y qué quieres que te diga? Yo ahora estoy un poco en lucha con lo que estoy viviendo pero sí, a la vez entiendo lo que dices del aprovechar y de que todo tiene su momento, ¿no? También. Sí, las crisis generalmente tienen una cuota de muerte, una cuota de algo que se está yendo, de algo que está destruyéndose, de algo que está muriendo, de algo que está cambiando, mutando, porque también es esto, la energía no desaparece, sino que se transforma. Entonces es cierto que cuando estamos en plena crisis, cuando estamos pasando por el huracán, es difícil entrar en esta perspectiva de aprovechar ese momento, de aceptarlo, mucho más de disfrutarlo, ¿no? Pero por más de que en ese momento sea difícil tener aunque sea esa perspectiva en alguna parte de mi cabeza, aunque sea muy pequeña, tal vez me permite encontrar fuerza en esos momentos en los que parece que no puedo más o que no sé por dónde seguir o que la tristeza me está ahogando para dar un paso más, quizás hacia adelante, quizás hacia el costado, quizás hacia atrás, pero para seguir integrando esa transformación y darnos cuenta que la muerte es un paso más del mismo camino, no en sí mismo un final. Claro, a mí aquí ahora me viene un poco esa diferencia, ¿no? Que nos hablaba Freud del pulso de vida o muerte, ¿no? Decía que la pulsión de muerte, como tánatos, define una fuerza inconsciente innata que impulsa al ser humano hacia el final, pero también hay muchas veces que te puede llevar hacia un lugar de más autodestrucción, ¿no? Que al final es el retorno hacia eso, ese estado de reposo absoluto, ¿no? Como Ujú, base de algo relacionado con la muerte. Y la diferencia con la pulsión hacia la vida, de vida, que es de Eros, ¿no? Que busca la unión, la conservación y la creación. Y ese conflicto existe dentro nuestro, más allá de si estás en una etapa de crisis o en una etapa eh, de gloria, ujú, y más allá también de cómo sea tu carácter, tenemos un poco esa tendencia, ¿no? Muchas veces hacia un lado o hacia el otro. Hay personas que se relacionan con mayor facilidad con los cambios, con los finales, con la muerte en sí. Y, por ejemplo, pienso en la cantidad de personas que se dedican a la salud, médicos y sobre todo enfermeras que hacen un acompañamiento, ¿no? A las personas que se están yendo. Eh, Imagino que para ellas la relación con la muerte es muy distinto que para una persona que no está en contacto día a día, ¿no? ujú. Incluso las doblas, ¿no? Que acompañan La esos vida momentos de finales, de finales. Sí, es cierto que esa pulsión la tenemos siempre dentro. Es una esperamos. tendencia, sí. Pero las doulas son las que acompañan, ¿no? Al nacimiento. Sí, pero ahora también hay doulas que acompañan a los pacientes terminales en esa última etapa de vida,
para sostener esos días finales, para acompañar la etapa de muerte y también para asistir a la familia y al paciente, ¿no? En todo lo que significa esa etapa. En la serie de Pitt, que no sé si la Ujú, viste, es una serie ahora muy, muy reconocida, que está muy bien y es muy verosímil porque además son médicos los que trabajan en la producción y en los guiones, entonces es muy fiel a la realidad y eso la hace muy interesante, además de que está muy bien actuada. Bueno, la recomiendo mucho y aparece un caso en el que muestran esto y es interesante cómo desde la sensibilidad, desde un trabajo de aceptación, de mucha compasión hacia la persona, se acompaña ese proceso para que sea lo más humano, libre y sensible posible. Y creo que el enfoque tiene que ver con esto, ¿no? Con la aceptación de ese proceso y con darle ujú, dignidad a esos momentos. Que también si lo comparamos con esos momentos de crisis o con momentos de duelo personales sobre pérdidas que no tienen que ser directamente con la muerte de una persona, la sensibilidad, la autocompasión y la aceptación siento que son fundamentales, ¿no? Porque vos mencionabas antes la resistencia y obviamente la resistencia hace que me cueste más, que sea más difícil el proceso, el cambio, el transitarlo. Como si estoy subiendo una montaña y continuamente estoy quejándome y diciendo por qué estoy aquí, no quiero, qué lejos está la cima, en lugar de mm, concentrarme en mi respiración y decir, venga, un paso más, un paso más, un paso más. Y entiendo que parece muy idílico, pero en realidad siento que es la única manera de empezar a transformar eso internamente para transitarlo de otra forma. mm. Aunque sea paso Sí, a paso, pequeño, pequeño, paso, paso, pequeño paso. A día, día a día. sí, sí, pas a pas, como decimos en catalán. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices y a la vez creo que es necesario ver la diferencia entre lo que es una resistencia y lo que es ser paciente con el proceso, porque el proceso tiene Ujú, distintas etapas, ¿no? Es como con una ruptura, con las 5 etapas del duelo, ¿no? Las más popularizadas. Primero la negación, el shock inicial, ¿no? La ira, ujú, frustración y rabia, negociación, ¿no? Buscar alternativas con lo que está sucediendo, depresión o tristeza profunda y la aceptación final. Entonces, hay una cosa que es las resistencias, pero quizás hay resistencia a una sola etapa, ¿no? O que todo tiene su proceso también, y es como tú sí. decías con la metáfora de la montaña, tengo que ser consciente que tiene etapas también, eso, y que puedo tener espacios de descanso, espacios de paciencia, espacios de cuidado, y ir subiendo, porque si no, sí, si me estoy quejando todo el rato e intentando tirar lo más rápido posible para llegar a la cima, lo más probable es que me falte el aire por el camino, ¿no? Y entonces el Ujú, proceso también es mucho más duro, más intenso y doloroso. sí, más largo, se siente más largo porque el tiempo es muy relativo y ahí siento que se vuelve eterno. Pero claro, sí es como quedarte estancado en la etapa 2, ¿no? O en la uno, negación. No quiero, no quiero, no quiero. Yo no quería venir porque vine a la montaña, ¿no? Eh, Sí, Está bien dejar que salga, por eso digo, el tránsito, el permitir que eso sea una forma sensible y autocompasiva. Cuando me siento enfadado, permitirme el enfado. Cuando me siento triste, permitirme la tristeza. Cuando estoy en la etapa de negociación, permito esa negociación, porque cada etapa de ese proceso largo o corto, pero que es un proceso, necesita ser vivida. sí. Y eso es lo que da fruto al nacimiento nuevo. A mí lo de negociación como que me suena muy empresarial, me cuesta, ¿no? Con temas emocionales, pero sí que es verdad que hay un momento que uno necesita ajustarse y calibrar un poco, ¿no? Como afinar y recolocarte, porque muchas veces este tipo de tránsitos o de crisis o de situaciones de muerte, que subraya también la vida en este sentido, como decía una amiga mía, es verdad que muchas veces te sales de tu eje, como si Ujú. dijéramos, te sales del centro, es fácil sentirte desubicada, desorientada, y eso también es un estado de sistema nervioso, ¿no? Total, falta de raíz, como que no sabes dónde estás parado y de golpe no sabes ni para dónde mirar, ni... Sí, porque pierdes las referencias que tenías antes cuando suceden estos momentos críticos. Ya lo que me representaba tal vez ahora no me representa. Lo que hacía en base a esa relación, a esa situación, a esa persona tampoco está y aparece esa sensación de vacío, como escuchábamos en el disparador, que también despierta un montón de sensaciones de preguntas y de ideas. Pero Mm. qué bien hacerse esas preguntas. Sí,
hablando de esto me viene, ¿no? También la alta capacidad que tiene nuestro cuerpo de generar memoria corporal. También hay muchas veces que encuentras el duelo cuando vas a coger el móvil y explicar algo a alguien que ya no está, ¿no? O esa Ujú, necesidad de contacto que antes estaba y que ahora ya no. ujú. También es algo que es muy corporal, que no es solo desde nuestra psique, ¿no? Totalmente. El hábito guardado en el cuerpo y como eso muchas veces también nos hace revivir, repensar, experienciar, recordar. Pero bueno, también está la resignificación del recuerdo. Eso que Ujú, ahora, en el momento crítico de tristeza o en el proceso de duelo, ese recuerdo que puede hacernos sentir tristes, el día de mañana será quizás lo que nos haga sentir bien o felices, porque es lo mm, que siempre nos quedará. Y hay algo que creo tiene mucho que ver con el duelo, sobre todo en las relaciones, en los trabajos, en las ciudades, cuando hacemos esos cambios de vida. Y una frase que creo que está muy trillada en el mundo espiritual, pero que igualmente siento que es muy necesaria y que necesitamos hacer el trabajo para integrarla, que es la idea de soltar. La frase dejar ir, sí. que ahora todo es suéltalo. De hecho está la canción de Frozen, ¿no? Suéltalo, suéltalo. Que parece muy sencillo y en un lugar de privilegio, es muy fácil pensarlo, porque si yo tengo una vida muy tranquila y muy cómoda, es fácil pensar en ir soltando cosas y hay momentos de la vida en las que eso es muy difícil y no siempre se puede. Sin embargo, creo que en este proceso que estamos hablando del duelo, viene después de la aceptación. No puedo Mm, quedarme anclado en ese proceso o necesito no entiendo, quedarme anclado. entiendo lo que dices, sí. Continuar, ¿no? Exacto. Continuar entendiendo que lo que sucedió me ha dado algo. A mí lo que Aunque me sea dices, un, aunque sea perdón. una pérdida, me ha dejado algo, he aprendido algo, he avanzado en algo. Y hoy soy también lo que soy con eso incluido, con ese aprendizaje, con la integración de eso que sucedió, hoy tengo más herramientas. Por eso es continuar y por eso es Mm, dejar ir lo anterior. No es olvidar que estuvo ni eliminarlo, es integrarlo como parte de quién eres, pero sin que defina quién eres. sí, y a la vez hay un duelo de quien tú eras antes, porque Totalmente. eres ya una persona distinta, ¿no? Yo creo que esto del dejar ir y el soltar, creo que se dice muy, muy rápido, cuando en realidad es una práctica muy profunda y es una práctica avanzada, sinceramente. O sea, es algo que requiere práctica, aprender a Ujú, dejar ir sin, sin caer en el evitacionismo, ¿no? Y como práctica, claro, a mí lo que más me viene es, por un lado, la meditación, ¿no? La idea de contemplar. También me viene el yoga nidra, ¿no? Que al final el yoga nidra es una práctica que dentro de su profundidad, lo esencial en esta práctica es ir aprendiendo a morir, a ir ujú. soltando cada vez más, soltando el peso de tu cuerpo, soltar tus ideas, soltar el estado de conciencia, de vigilia para entrar en otro estado, que es al final el dormir, el descanso, son pequeñas muertes, ¿no? En nuestro día a día. Entonces, puede ser una buena práctica. Dejar ir el control, totalmente, dejándose ir, dejándose estar, permitiéndose sentir, o incluso sin querer hacer nada, como decías en el Yoga Nidra, que si te quedas dormido, te quedas dormido y tu cuerpo está haciendo el trabajo por ti, y es un acto de entrega muy grande que tiene que ver con una sensación de soltar ese control total, de controlar la vida o estar en el pulso de vida constantemente. Sí, Muy justo lo que interesante. dices de la entrega, ¿no? Es Ishvara Pranidhana, también es un concepto filosófico dentro de los niyamas de los Yoga Sutras de Patanjali y para mí también es un concepto que requiere práctica. Ishvara Pranidhana, entregarte a esos cambios de la vida, entregarte a soltar el control, a que la vida tiene más control que uno mismo, porque somos un conjunto de seres y de distintos aspectos vivos relacionándonos en un mismo lugar, ¿no? Quiero decir, ¿qué control tenemos nosotros de todo esto? Totalmente. Entregarte al diagrama mucho más grande que hay para el universo entero, porque si pensamos en lo pequeños que somos en vistas de todo el universo, ahí como que de golpe mi perspectiva de mi deseo, mi capricho, mi necesidad actual en este microsegundo de este día
cobra otro significado totalmente distinto, mucho, mucho más insignificante justamente. Y Mm. recién mencionabas la meditación, que también es un acto muy grande de aprender a dejar ir, porque esto de dejar ir los pensamientos, desapegarme de los pensamientos, soltar los pensamientos a medida que van pasando, también es una gran práctica de ir dejando morir mi mente con todo lo que eso significa. ¿No? Vivimos muy identificados con mi pensamiento, con mi idea, mi intelectualidad, mi raciocinio, lo que sé, lo que no sé, los títulos que tengo acumulados. Y entonces enfrentarme a la meditación, y digo enfrentarme porque siempre significa estar frente a algo y observarlo y mirarlo de frente justamente, y sentir lo que te representa y lo que te muestra. El acto de ir soltándolo es un gran aprendizaje y no tiene que ser mucho tiempo. De hecho, la cuarentena de meditación que hemos creado tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con darte 40 días para que solo con 15 minutos por día vayas desarrollando ese hábito y vayas aprendiendo a este gesto diario, este momento cotidiano de contacto contigo, de soltar, de desapegarte, de sacarle peso a eso que se repite en nuestra cabeza y que va haciendo que también se vaya limpiando, que se vaya purgando y que ese cambio pueda ir sucediendo con más fluidez, dejando ir. Claro, porque al final el cuerpo siempre nos muestra como esas descargas de emociones intensas o no tan intensas, pero simplemente emociones con las que no tenemos resistencias, pero aparecen y estás en un estado de meditación. Te das cuenta que el cuerpo te ofrece esa emoción, que es una energía en concreto y que dura unos 120 segundos, 160 máximo, y si tú lo vas vivenciando, puedes ir ganando confianza en tu propio cuerpo y es más fácil no quedarte ahí encallado Ujú, con esa emoción en tu cuerpo, ¿no? totalmente. Te enseña a transitar después lo que va sucediendo en el día a día con con esa distancia, no para no sentirlo, pero sí para entender que puedo trascenderlo, que puedo transitarlo sin perderme ahí adentro. Claro, que viene y que también se va, que la naturaleza es esa, que aparezca Sí, algo y luego desaparezca. Entonces, cuando lo exacto. ves desde un lugar natural, igual que el pensamiento viene, pero también se va y luego viene otro y se va otro, ¿no? Entonces, como permitir ser ese espacio donde vienen y se van las cosas y no convertirte tú en cada una de las cosas que viene, Ujú, como que también aligera un poco todo. total, total, ligereza, me viene esa palabra también. Me gusta mucho relacionado con esto. Y otra manera que se me ocurre para practicar esto de ir soltando, el dejar ir, y el dejar ir, es las conversaciones que nos cuesta soltar. ¿No? Creo que todos nos podemos identificar en estas conversaciones que de golpe suceden y me hubiera gustado decir tal cosa, ¿cómo puede ser que me haya dicho esto? Porque me dijo esto y entonces yo le dije. Y entramos en un loop de estar repitiendo la conversación en la cabeza y pensando lo que debería haberle dicho, repitiendo cómo puede ser que me haya dicho esto, contándoselo a cada persona con la que me encuentro. Es que esto es el síndrome de la escalera, que se dice así, o el fantasma ¿Ah, de la sí? escalera. Ahora no me acuerdo cómo era, sí, que es cuando te vienen todas esas frases que tendrías que haber dicho en el Ujú, momento de la discusión y te viene como la frase estelar, le tendría que haber dicho tal, ¿no? ujú, Que también es, ok, pero tú en ese momento estábamos en una discusión donde tu cuerpo estaba en alerta y tu pensamiento no funciona igual que si tú estás en casa relajada y ujú. sigues repitiendo eso, que tiene razón, que es mejor dejarlo ir porque cada vez que lo estás reexplicando a tus amistades, ti, ti, lo que consigues es generar una actitud sobre eso. Completamente, y permanecer en una emoción, hacerla crecer y hacerla tuya y de golpe quedarte con un montón de cosas que seguramente no tienen nada que ver con la conversación real. Entonces, tener Sí. ahí como una lamparita de estoy haciendo esto y hacer la práctica interna de lo suelto, ya está, lo suelto, ya está, lo dejo ir, creo que también es una forma de ir integrando estas pequeñas muertes y este concepto de el cambio constante como una actitud también de vida. Es que estoy muy de acuerdo contigo con esto que dices, porque cuando te permites ir soltando realmente, el pensamiento también va cambiando. También es necesario, ¿no? Hay veces que ahora yo que estoy en esta etapa de crisis, es verdad que hay conversaciones que prefiero no tener porque sé que estoy hablando desde un lugar que no es el que yo no expreso realmente lo que necesito expresar y ahí necesito como un tiempo para ir encontrando qué es lo que necesito realmente y no simplemente vomitar o sacar bilis porque sí, ¿no?
y tampoco envenenarme a mí misma. Es ir encontrando ese espacio de práctica para ir suavizando el autoacompañamiento para que luego la expresión hacia afuera, porque los cambios existen y necesitamos también seguir generando los cambios para no quedarnos estancados, porque el estancamiento ya es una muerte de por sí, Ujú. como el agua, ¿no? Es mejor un río que va fluyendo, en el momento que se estanca es cuando se pudre el agua. Entonces, vamos a intentar autoacompañarnos en ese proceso de la mejor manera posible. Para mí es básicamente sentirte acompañada de ti misma y no estarte apretando, ¿no? Sí, sí. Y hacernos lo más fácil, en definitiva, cuando se Sí. puede, pero ir encontrando maneras de hacernos más fácil los procesos, los cambios, el día a día incluso, las emociones intensas. Claro, para uno mismo y también para las relaciones, ¿no? Sí, ni Ubicarnos, al hablar. final es lo que te decía de que muchas veces cuando estamos en esa nos desubicamos y como que nos perdemos y es parte del proceso y es bueno darte cuenta que estás perdida. En cada proceso entender el momento en el que estamos y darnos aquello que nos va mejor en ese momento, ser coherentes con eso, entendernos y acompañarnos, lo que decíamos de la sensibilidad para saber atravesar cada momento y atravesar el dolor, atravesar la incomodidad, atravesar la sensación de estar perdidos. El yoga explica que hay 5 causas del sufrimiento en la vida humana, en la vida terrenal. Y una de ellas es Abhinivesha, que es el miedo a la muerte. Las Mm, otras son el Avidya, que es la ignorancia, Asmita, que es la identificación con el ego, Dvesha y Raga, que son el apego y el rechazo, o el placer y el dolor, como la aversión y la avidez. Y la última es Abhinivesha, que es el miedo a la muerte. Y todas las cosas que nos van sucediendo, si pensamos, las podemos resumir en estas 5 pulsiones, también podríamos decir, reacciones, respuestas. mm, Porque como decías al principio, Tánatos y Eros, ¿no? El pulso de vida y el pulso de muerte pueden ser la avidez y el rechazo, ¿no? El mm. quiero, quiero, quiero y el no quiero, no quiero, no quiero. Y a veces pensarlo en estos términos, que parece simplista, en realidad nos ayuda a darnos cuenta, por un lado, que a todos nos pasa lo mismo, en definitiva. Y entonces ya no nos sentimos tan solos y es más fácil quizás pedir ayuda y reconocernos en el otro y hablar Mm. con alguien y que el otro pueda reconocerse, que eso creo que es un factor muy importante. Y después, Sí, déjame que te interrumpa antes de seguir, porque también creo que aquí hay un factor importante que es el cultural, porque al ujú, menos en nuestra cultura hay un gran tabú con la muerte, a diferencia de en otras que se venera la muerte, ¿no? Entonces, eso también es un tema social, el no damos mucho espacio tampoco, ¿no? A tener estas conversaciones. completamente, sí, creo que en el mundo del yoga, en el hinduismo, la muerte está mucho más integrada. Sin ir más Mm, lejos, si pensamos en Shiva, representa la destrucción, la muerte y la transformación. mm, Está incluido ya en su representación de deidades como parte esencial para el transcurso de la vida. Entonces ya la muerte está incluida de otra manera en la vida espiritual mm. y en la vida cotidiana. Esto es cierto. Por eso siento que hablar de estas cosas desde un lugar más intelectual o racional nos sirve para mirarlas de otra manera, para cambiar el enfoque. Y tal vez algo que en nuestra cultura está más guardado para el mundo privado o para algo que no comparto tanto, algo de lo que no se habla, lo podemos empezar a ver como algo más natural, incluso fisiológico y humano. Y entonces quizás nos ayuda a integrar el concepto más grande de una forma más pequeña y más cercana a nuestra vida. A mí que me gusta mucho la mitología, es la mitología como en contraposición a la filosofía, ¿no? En la filosofía yógica siempre hay, ¿no? Como tú decías, están estos kleshas, que la idea es como ir haciendo un trabajo con ellos, irte purificando para llegar a la muerte, ¿no? Limpito, para no reencarnarte más, no volver a esta experiencia de vida y si tienes que volver a reencarnarte, que sea con menos mochilas, pero siempre con esa idea de irte purificando. En cambio, desde la mirada de la mitología, es ese juego constante de que la vida es como un teatro, ¿no? Es mucho más tántrico, como idea de que tenemos distintas energías, cada divinidad lo que habla es de distintas energías que tenemos como humanos también, y cómo hay una de ellas que es la destrucción y como que es tan necesaria, igual que
la rabia y los límites, ¿no? Que te ayuda a decir hasta aquí, cerrar algo, acabar con algo, ta, ta, ta. Y son dos maneras de también de relacionarte, ¿no? Con los procesos, los cambios. Una es desde esta mirada de que me tengo que purificar y la otra es como yo tengo todas estas partes y permito que vivan en mí. Ujú. Ahora mencionaste la reencarnación, vamos a meternos en ese tema ahora en unos minutos. Pero volviendo a Vinibella, el miedo a la muerte, creo que es interesante porque también está bueno pensar cómo eso es parte de todo eso, aunque no nos demos cuenta, cómo está presente, incluso en miedo a perder todo aquello con lo que me identifico, ¿no? Todo eso que hasta ahora me representó y que me da seguridad, pensar que soy Agustín, que vivo en A Coruña, que nací en Buenos Aires, que estudié para ser profe de yoga, que tengo el podcast Tu cuerpo ya lo sabe, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que me dan una idea de estatus, de identidad y que me dan una seguridad, una pertenencia a un lugar, a un tiempo, a un espacio. El miedo que hay detrás a perder alguna de estas cosas o todas nos enfrenta en definitiva a eso, a morir, porque es como si mi vida estuviera directamente relacionada a esos factores de identificación. Y después que en el día a día, ese miedo que parece muy grande y muy distante, pero que aunque no nos demos cuenta, está muy presente, aunque sea a un nivel inconsciente, nos lleva a tener miedo a lo desconocido, porque ¿qué pasa si esto sale mal? Y eso me lleva a perder determinada identificación o al microcontrol de las cosas, ¿no? Como que empiezo a controlar pequeños detalles o a querer que las cosas no se salgan de lo conocido y lo determinado, porque eso me da una falsa sensación de seguridad, una resistencia al paso del tiempo, también como factor de cambio, factor de muerte, factor de pérdida, quizás incluso miedo al juicio por cómo estoy actuando y que eso me haga perder un estatus o una representación o una identidad. Entonces vemos que si lo empezamos a desarmar, parece un concepto abstracto, filosófico, pero dentro tiene un montón de cositas con las que podemos identificarnos más fácil, creo, en el día a día. Sí, o algo tan sencillo que te vas al médico, te hacen unas pruebas y el miedo a los resultados, ese tiempo de incertidumbre, qué es lo que va a salir en esta prueba, o un simple ataque de ansiedad que te crees que es un ictus y ya te estás muriendo. Tú ya estás viviendo el miedo a la muerte en ese instante. Ujú. Sí. Sí, y se siente como real y la experiencia es real. Mm. También momentos, recuerdo cuando tuve COVID hace ya 6 años, qué rápido pasó, ya hace 6 años, que me pasó a los primeros días de que estuviéramos confinados, cuando había muy poca información, muy poco conocimiento sobre lo que era, y me tocó pasarlo, la verdad, bastante fuerte, de estar en cama 3 días enteros con 38 de fiebre, la sensación de no poder respirar, la sensación de levantarme, ir al baño y ahogarme porque no tenía energía ni aire suficiente. Y todo eso me enfrentó a la muerte real, a sentir que podía morir muy pronto. Y más allá de que la experiencia en sí te enfrenta a algo duro, difícil y muy profundo, y que te hace dar cuenta que la vida es finita, que efectivamente podemos morir en cualquier momento, también te hace pensar que entonces, hasta que eso suceda, quiero buscar mi felicidad, o quiero aprovechar mi Mm. vida, o Mm. quiero sentirme libre. No sé, la frase que a ti te resuene más en este contexto, ¿no? O quiero divertirme, o quiero no sufrir tanto, o aceptar que el sufrimiento es innegable y transitarlo de otra manera, o seguir aprendiendo. No sé, hay mil frases que podemos meter aquí, siento. Pero me parece que está bueno resaltar esto, como el momento para ser feliz es hoy. Y que luego también está el factor de que el tiempo te ayuda a mirar las cosas también de otra manera, ¿no? Porque esto que decías hace 6 años, ¿no? Y ahora también lo puedes hablar desde otro lugar. Quiero decir que también el paso del tiempo nos ayuda a mirarlo todo con otro tono, con otro color. Ujú. Sí, me viene el concepto samsara, que un poco es lo que decíamos de la reencarnación, ¿no? El ciclo de la vida de morir, reencarnar, volver a nacer, volver a tener una experiencia de vida, pero también el samsara en el día a día, en los procesos de vida, ¿no? Quizás tu vida tuvo un círculo de crecimiento y de progreso hacia ese punto, que significó una muerte de una crisis en ese momento para trascender, traspasar y volver a empezar. Y cómo continuamente estamos en un ciclo infinito de nacimiento,
proceso, destrucción, y aunque no nos demos cuenta, está sucediendo a cada momento. A veces es más evidente con sucesos así como significativos, de cambios muy profundos, pero también está sucediendo día a día con el día y la noche. Ujú. Y lo que me gusta mucho de la reencarnación es que para mí le da un sentido mucho más grande a esta vida, porque cuando tomo conciencia de qué corta en realidad es la vida, ¿no? Porque son, aunque en momentos se sienta larga, aunque en momentos parezca largo, ¿cuántos son 90 años o 100 años en toda la historia de la humanidad? Bueno, claro, así es nada. Es una porción muy, muy pequeña, de nuevo volviendo a eso del universo, ¿no? ¿Qué significa mi vida, mis 90 años de vida, 80 en, en toda la historia del universo? Y cuando pienso en eso, inevitablemente me hace sentir que es demasiado pequeño para que sea todo, para Ujú. que sea solo eso. Y ahí la reencarnación me trae un poco de luz y me hace sentir que tiene más sentido si esta experiencia finita y corta en realidad en esa perspectiva más grande, lo que viene es a darnos una nueva oportunidad de aprendizaje, de evolución, de progreso en el sentido más humano, profundo, holístico y espiritual de estas palabras. Y eleva mucho más la experiencia humana a simplemente estar vivos para estar traspasando las experiencias cotidianas o para qué, para acumular dinero, para acumular propiedades, para acumular estatus y después qué, morirte y ya está. Y es el final. Siento que le da un sentido más trascendente a la experiencia humana y en mi forma de verlo me motiva a que entonces justamente la experiencia sea más productiva en mi entendimiento de lo productivo, ¿eh? Que para otra persona quizás lo que estoy diciendo es lo contrario y también está bien, pero digo, ¿qué significa para ti aprovechar esta experiencia humana finita, recordando que va a terminar? ¿Qué significa para ti aprovecharla? Es una muy buena pregunta. Que no sé cómo continuar. Es como una pregunta que te da como un poco de aplomo, ¿no? Como para bajar un poco Mm, y darte un tiempo de respirar esto sin querer responder rápido. sí, quizás la respuesta no está hoy, quizás no está mañana, quizás es muy difícil de responder, pero tal vez ayuda a ir, no sé, sintonizando con otra vibración para la vida, que no viene Mm, dada de perderse en esos sufrimientos, en esos dolores o en esos tránsitos, sino más bien en que esos tránsitos, dolores o pérdidas sirvan para esa evolución. Y entiendo que hay situaciones y situaciones, ¿eh? No estoy diciendo que esto sea fácil ni divertido en muchos casos, pero bueno, es como encontrar un poco de luz cuando a veces pareciera que todo está muy oscuro. entiendo lo que dices. Creo que podría ser una buena práctica hacer una escritura automática con esta pregunta, ¿no? De dejar que las palabras salgan, escribir, utilizar el cuerpo también para soltar un poco, ¿no? Lo que decíamos antes también de soltar y dejar ir, que no se quede ese pensamiento dentro dando vueltas, sino... Y ahí muchas veces salen cosas que uno tampoco se esperaba. Sí, porque además no salen desde la rigidez o desde el querer hacer, sino que es justamente en este acto de ir soltando y va saliendo solo, mucho más fluido, y no se siente como tan exigido, tan de tener que Mm, hacer algo y cumplir con algo. Y creo que en eso también tiene sentido lo de la práctica del dormir, como conectar con esta idea de el dejarse ir, el dejarte caer, entendiendo el dormir como una pequeña muerte, porque el acto de quedarte dormido es como dejarte ir completamente y que suceda. Cuando yo pienso quiero dormirme, me acuerdo cuando tenía 15 años que me agarró un verano que tenía insomnio y me acuerdo el pensamiento obsesivo de no me puedo dormir, no me puedo dormir, no me puedo dormir, no me puedo dormir, que generaba el no poderme dormir porque era quedarme atado a ese pensamiento. Creo que eso me llevó a aprender lo que significa soltar los pensamientos para quedarte dormido. Y esto es algo que puedes practicar, por ejemplo, con las pausas de este podcast. El nidra, como decíamos mm. antes, es una buena práctica para aprender esto, una relajación guiada. Son cosas que pueden ir enseñando a nuestro sistema nervioso a encontrar el estado para que eso suceda y también a nuestra mente a encontrar el foco para dejarse entrar en el sueño. Además me vienen ahora como distintas situaciones. Justo yo tengo la muerte como cerca últimamente. Ya estamos en una edad donde los padres empiezan a tener
sus últimas etapas de vida, ¿no? Una de las cosas que más pregunto cuando hablo con estas amistades o que me fijo en mí cuando yo estoy acompañando a alguien que está muriendo o que ya se ha ido es, ¿estás pudiendo descansar? Porque muchas veces, o hasta con una ruptura, ¿eh? Cuando rompemos con una relación o hasta con una amistad, que hay un conflicto grande y se están moviendo, ¿no? Los ejes, muchas veces nos cuesta descansar y la cabeza Ujú, se activa o la tristeza o la emoción, ¿no? Que te lleva. Y el descanso es muy importante también para poder integrando todo eso. Es decir, que el propio ejemplo de muerte diario que es el dormir también nos ayuda a poder gestionar y atravesar y vivir, porque también es eso, ¿no? Vivir ujú. cosas que no nos gustan, que es muy importante. No sé si me he explicado bien, Sí, pero de hecho, sí, sí, está muy claro. De hecho, cuando dormimos las primeras horas, el cerebro lo que hace es repasar todo lo vivido durante el día como para guardar, entender, clasificar todas las experiencias, incluso para aprender, esto es fundamental, porque cuando estudiamos, en esas primeras horas, el cerebro vuelve a visitar todo aquello que hemos estudiado y lo empieza a guardar para quizás llevarlo a la memoria a largo plazo o para clasificarlo y guardarlo como recuerdo. Entonces, en este revivir toda la experiencia de todo el día que hemos tenido, también está esa integración, el darle un sentido a las situaciones que hemos vivido, el integrar las emociones y también me viene digerir, ¿no? El poder ir digiriendo aquello que nos va sucediendo para entonces empezar el día siguiente con esta idea de integración que decíamos antes, ¿no? De haber hecho todo el camino de trascenderlo, traspasarlo, vivirlo, sentirlo, entenderlo si eso es posible, integrarlo, vale, y vuelve a salir el sol, empiezo mi día quizás con eso un poco más integrado y avanzando con eso atrás y adentro, pero mirando para adelante, ¿qué es hacia dónde va la vida? inevitablemente, Hmm. con el cambio constante. Sin duda esto es algo que en Sálaga nos mueve mucho, ¿no? Esta idea de poder integrar el dejarse ir, el integrar no hacer como factor de cambio, el poder aprender a transitar aquello que nos sucede desde un lugar con más escucha interna, con aceptación de lo que nos pasa. En definitiva, el poder vivir más presentes para que eso nos habilite a hacer todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Porque sin registro, sin autoescucha, sin presencia en tu cuerpo, sin primero poder ser capaz de sentir aquello que está pasando para ver qué hago con eso, es imposible que todo lo otro pueda suceder. Y es un lenguaje también natural del cuerpo, ¿no? El ciclo. Totalmente. Está sucediendo a cada momento también. Entonces, en definitiva, ir recordando que cada etapa de cada proceso, esto es diferente y que está bien transitar cada una, está bueno eso, ver las muertes que suceden en el día a día, las pérdidas, las separaciones, los cambios, las crisis, como decíamos, que también son formas de muerte, ver todo esto como un proceso en sí y que si lo acepto, esto me transforma. Si me resisto, es probable que se alargue mucho más. Y entonces no es una solución mágica, pero siempre trascender tiene que ver con pasar por adentro y no pasar por encima, ¿verdad? Mm, sí, muy simbólico, la verdad. La imagen me ha venido directa. Y con esto vamos a la referencia artística. Nos vamos con la película de Coco. Ujú, qué película, me encanta, muy emotiva. Habla de la muerte, pero habla de la muerte desde la vida. Eso que decíamos al principio del recuerdo. De hecho, la canción habla del recuerdo, recuérdame, ¿no? Y cómo Mm, muestra la cultura mexicana y esta idea de poner fotos de aquellas personas que se han ido y que eso hace que puedan seguir su vida después de la muerte. cómo lloré con esta película, por Dios. Y qué bonito, ¿no? Como la tradición mexicana del Día de los Muertos, cuánto color hay, ¿no? Sí, Cuántos colores, ese altar que se hacen, tantas flores. Yo lo veo hermoso, ¿no? A diferencia aquí es como el color es lúgubre. el negro, sí, es todo oscuro, es la tristeza. Sí, muy cierto, muy cierto. Es darle un significado de vida justamente a eso que recuerda a los muertos, darle un significado festivo,
porque las personas ya no están, pero justamente lo que resalta es que siguen estando en nuestro recuerdo, siguen viviendo como parte de nuestro linaje, de nuestra historia, de lo que nos trajo hasta aquí. Y también es valorar y significar eso, ¿no? En nuestra memoria, en nuestro cuerpo, en eso que somos hoy. Y honrar también esas personas que han estado en nuestra vida, ¿sí? Y hay veces que obviamente la persona no está, pero el vínculo no se pierde, uno sigue hablando con esos seres queridos internamente, muchas veces los sentimos a veces más presentes cuando no están que cuando sí están, ¿sí? Ujú. Entonces ahí vemos que hay una gran gama de colores que no es solo blanco y negro. Sí, totalmente. Cambia mucho la mirada y nos hace pensar que la muerte no es ausencia total, sino que es una transformación del vínculo. Y como resumen, ¿no? Podríamos decir que morimos cada día. Sí, pero también vivimos cada día. Sí, así es. Así que, bueno, quizás hoy podemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué estoy soltando y qué estoy sosteniendo? ¿Qué estoy soltando y qué estoy sosteniendo? Y si quieres explorar esto desde el cuerpo, te esperamos en salacayoga.com. Gracias por estar ahí. Tu cuerpo ya lo sabe. Hasta la próxima.